Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos un poco sobre la historia de Japón en los siglos XIX y XX. Hablaremos de la modernización de Japón a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es hablar de su revolución de 1867, pero antes habría que indicar que su revolución fue motivada por los países occidentales debido a la firma de tratados desiguales. ¿Qué son los tratados desiguales? Pues los firmados por diversos estados con Japón. Es decir, fueron aceptados por este en última instancia debido a ser incapaz de resistir las presiones militares. Hablamos de acciones bélicas por la fuerza y económicas impuestas por las potencias de Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Ejemplos: podemos hablar del Tratado de Kanagawa de 1854, el bombardeo de Kagoshima por barcos ingleses en agosto de 1863, obligando al gobierno japonés a pagar inmensas cantidades económicas. El bombardeo y ocupación de Shimonoseki en 1864 por tropas de varios países. Es decir, que la revolución del Japón de 1868 estuvo motivada por la debilidad del Japón y su incapacidad para hacer frente a la amenaza occidental. Como hemos visto, debido a los tratados desiguales, se produjo la revolución en Japón y la idea era la centralización del reforzamiento del poder imperial como vía para el desarrollo de la riqueza y el ejército nacional, para la reafirmación de la independencia del Japón. El Japón cambió e introdujo profundas reformas militares, navales, industriales, económicas y educativas. Y en 1868 se produjo la separación de poderes en Japón: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En 1871 se creó un sistema de financiación de tipo occidental, con la creación del yen, equivalente al dólar americano. En 1873 se reformó la estructura del ejército mediante la abolición de los privilegios que los samuráis tenían en el antiguo ejército imperial y se procedió a la creación de un ejército nacional según el modelo prusiano, con servicio militar obligatorio. Se inició también la construcción de una marina moderna, con barcos adquiridos a Inglaterra, y en 1872 se creó un sistema de educación primaria obligatoria. Para 1914, Japón tenía una red ferroviaria de unos 10.000 kilómetros. En 1876 se fundó el primer banco privado. 2 años después se creó la Bolsa de Tokio. En 1882 se estableció el Banco de Japón como banco central. Es decir, las élites mundiales obligaron a la apertura del Japón al comercio por la fuerza militar, como hemos visto en los años 1853, 1858 y 1864. Pero la occidentalización obligada, a riesgo de ocupar si no todo el país, puede parecer positiva. De hecho, la subida en las siguientes décadas y desarrollo espectacular del Japón se debió a dicha apertura. Pero en el momento que llegaron los occidentales a Japón con todo lo indicado, también dejaron entrar a los apoderados de las élites dominadoras satánicas. Ejemplos serían la creación y formación del sistema monetario internacional. En 1873 se fundó el primer banco privado. En 1878 se produjo la creación de la bolsa. En 1890
se produjo la creación de los bancos especiales. Es decir, engordaron durante décadas desde su apertura para en última instancia cocinarlo desde 1937 a 1945, durante la Guerra del Pacífico o la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo militar de Japón se produjo por consecuencia natural del concepto de nación floreciente. He de indicar que tradicionalmente China y Japón han mantenido rivalidad histórica y el concepto tierras o espacio vital existe en la historia de la humanidad desde sus orígenes y fue siempre uno de los principales motivos de guerras. Por otro lado, evidentemente, Japón se rearmó también para defenderse. Hemos visto que a mediados del siglo XIX fue humillado y sometido por los ejércitos ingleses, americanos y franceses. Eso no querían, pues, que volviese a ocurrir. Podemos decir que en los últimos 40 años del siglo XIX en Japón se produjo la apertura, pero conservando su identidad nacional, y a comienzos de 1904 a 1905 fue utilizado para derrotar a Rusia. Fue financiado, por supuesto, por la banca Q. Loeb y Cia de Nueva York a través de Jacob Schiff, agente Rothschild. La suerte de la guerra ruso-japonesa se decidió en el mar en el primer enfrentamiento. Japón destruyó 3 acorazados de los 7 que formaban la escuadra rusa en el Pacífico. El japonés Togo se apostó en la desembocadura de Port Arthur. A su vez, el ejército japonés desembarcó 3 divisiones a las puertas de Port Arthur. Distintos enfrentamientos por tierra con decenas de miles de bajas por ambos lados. La finalización sería de nuevo por mar y la victoria de la flota de Togo con respecto a la flota rusa llegada del Báltico. Empezó ya el sistemático bloqueo del Japón por Inglaterra y los Estados Unidos. Allá por 1900, los Estados Unidos se anexionaron, en el curso de 2 años, las islas de Hawái, Midway y Samoa, Wake, Guam y las Filipinas. Estas islas fueron transformadas en fortalezas marítimas por Norteamérica y eran el camino de avance de los Estados Unidos contra el Japón. De este modo, y con las posiciones ganadas anteriormente en Alaska, los Estados Unidos lograron colocar al Japón entre los 2 dientes de una amenazadora tenaza. A comienzos del 1900, Japón no tenía prácticamente ninguna posesión, a excepción de una pequeña franja del litoral en Corea. Todos los territorios de Asia estaban bajo el dominio de Europa. Estados Unidos era dueño de las rutas marítimas en el Océano Índico y el Pacífico. El punto de fricción entre Rusia y Japón fue Corea. El interés propio de Japón fue ensanchar su imperio, el imperio del sol naciente. Al final de dicha guerra, por primera vez se sentó Japón con los occidentales de tú a tú. Obtuvo lo que le permitieron, algunas concesiones territoriales, pero se vio decepcionada por la intromisión de las potencias occidentales. Japón buscaría su espacio vital, pasando a la acción en Asia a partir de 1938. Por la enorme extensión de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pasaré hasta finalizar la misma a enumerar unos cuantos detalles bastante significativos. Es realmente inquietante la compra de acciones por parte de los Rothschild y Rockefeller en el sector armamentístico antes de declararse la Gran Guerra. Por otro lado, los Estados Unidos, con su doctrina América para los americanos y lo demás también, antes de la guerra estranguló al imperio del sol naciente de todas las maneras imaginables. Petróleo, caucho e incluso arroz. El Departamento de Estado norteamericano hacía lo posible e imposible para que desde las zonas de producción no llegaran los suministros esenciales al imperio nipón. Pero la gota que colmó el vaso
fue una ley de 1939 que boicoteó las exportaciones de arroz. Recordemos que Estados Unidos estaba inmerso en una crisis económica y no acababa de salir del bucle de la recesión. El presidente en aquella época, Roosevelt, fue convencido de que la mejor manera de terminar la crisis era entrando en la Segunda Guerra Mundial. Casi el 90% de la población estadounidense se oponía a entrar en la guerra. Y, por enrevesado que parezca, solo cabía una opción: provocar al imperio del sol naciente y que atacara, cosa que al final funcionó. El ataque de Pearl Harbor fue un ataque de falsa bandera. Por favor, repasemos la historia hilándola y veremos que es una práctica ya conocida incluso contra España en el contencioso de Cuba, y que sucesivos gobiernos norteamericanos han practicado en etapas posteriores y en diferentes latitudes con alambicados argumentos y excelentes resultados. Por lo tanto, en Washington y Honolulu lo sabían y nadie hizo nada. Era más rentable un cementerio de miles de grises lápidas que el dolor de las viudas y huérfanos. El primer paso fue forzar a Alemania. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya había provocado de numerosas formas a Alemania. La más destacada fue enviar 50 destructores a Gran Bretaña, bajo la ley de préstamo y arriendo. Alemania no entraría al trapo, ya que la entrada de América en la Primera Guerra Mundial desequilibró la balanza en contra de los teutones. Provocar a Japón sería el siguiente objetivo de Estados Unidos, como ya he mencionado. El embargo de productos clave para la economía nipona, caucho, petróleo, acero, carbón, mijo, arroz y otros varios, eran vitales para los orientales. Es probable que el expansionismo de estos estuviera, si no forzado, tal vez condicionado por este embargo. En consecuencia, la invasión de China e Indonesia sería para conseguir estos productos. Sería la reacción, tal vez, de los japoneses para mantener su vapuleada dignidad. Cogieron su fusil, pero Norteamérica volvía a apostar a caballo ganador. Hoy en día sabemos que el código diplomático japonés había sido reventado y que la inteligencia norteamericana estaba al tanto del ataque de Pearl Harbor. También sabemos que buques pesqueros y submarinos de la Armada, así como las estaciones de radar y radio situadas en la parte septentrional de la isla, advirtieron con suficiente antelación de la que se avecinaba, de manera diáfana y meridiana. ¿Por qué no se actuó en consecuencia? A mi modo de ver, solo hay una interpretación. El resto es historia. Un saludo para todos y hasta la próxima.